Que el Señor les bendiga, hermanos. Es muy agradable para nosotros llegar hasta ustedes para meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad el título de nuestra meditación es La aplicación al hombre de la obra redentora de Cristo. Y queremos, antes de entrar en materia, que oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos por la palabra que nos das a través de la Biblia. Y Señor, gracias porque es una revelación perfecta, completa, que podemos estudiarla detenidamente y de esa manera ver las grandes verdades de tu palabra. Ayúdanos a comprender más y más la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo aplica a nuestros corazones. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces la aplicación al hombre de la obra redentora de Cristo por el Espíritu Santo. Ya hemos dicho a la luz de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo realizó con su sacrificio en la cruz del Calvario la obra perfecta, esa obra perfecta para nuestra salvación eterna. El hombre no puede añadir nada a lo que Cristo consumó en ese sacrificio, y Dios no acepta nada del hombre para darle la vida eterna. Cristo pagó el precio de nuestra redención con su vida de valor infinito. Así que la obra de Dios a nuestro favor es perfecta. Pero para que esa obra beneficie al hombre, es necesario que sea aplicada al corazón de los hombres por el Espíritu Santo. En realidad, a la luz de la enseñanza general de la Biblia, las tres personas divinas actúan en la aplicación de la salvación al creyente, pero se destaca en muchos textos a la persona del Espíritu Santo en las diferentes operaciones que se realizan para que los redimidos gocen de todo lo que implica la salvación. Al pasar de la cristología, es decir, de estudiar a la persona de Cristo y su obra redentora, al pasar de la cristología a la soteriología, es decir, lo que Él logró con su obra redentora, entonces pasamos de lo objetivo, del hecho histórico que Cristo realizó en la cruz, a lo subjetivo. En palabras más claras, de la obra que Dios ejecuta para nosotros en Cristo y que en el aspecto sacrificatorio es un trabajo ya terminado. Lo que hizo Cristo en la cruz es un trabajo ya terminado, pero de ese pasamos a la obra que Él ejecuta en el transcurso del tiempo en los corazones y las vidas de los creyentes. Este es un asunto que debemos discernir a la luz de la Biblia, porque al confiar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y en su sacrificio a nuestro favor, nos garantiza inmediatamente al creer la salvación eterna. Es decir, que desde el momento que usted y yo creímos en el Señor Jesucristo, fuimos salvos eternamente. Por eso hay muchos versículos en la Biblia que dan por hecho nuestra salvación. Por ejemplo, Tito 3, versículo 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice el texto. Y esa forma del verbo es un evento concluido. Eso es lo que significa el pretérito indefinido, un evento concluido. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo da la salvación como algo concluido y, como ya hemos comentado, el que recibe la salvación y las operaciones del Espíritu Santo, esas operaciones que él realiza en el momento de creer, tiene garantizado el resto del proceso que Dios seguirá realizando en el futuro en la persona, pero ya es salvada de la pena del pecado. El proceso que sigue es para bendecir al hombre, librándolo del dominio del poder del pecado y al final de la presencia del pecado, cuando ya estemos eternamente con el Señor. Pero el momento de creer es muy importante para que ocurra el resto de esta obra del Señor. Según Pablo en Tito 3:5 que acabamos de leer, Dios nos salvó, ya es un hecho. Pero el mismo Pablo en Filipenses 1, versículo 6 nos dice, estando persuadido de esto, dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y es importante que miremos los detalles antes de terminar de leer este texto. El que comenzó esa obra, la palabra comenzar es la palabra arjo en griego, que significa comenzar algo, comenzar a hacer algo, emprender, principiar. Y dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y esta palabra perfeccionar es la palabra epiteleo, que significa cumplir, realizar, ejecutar, acabar, terminar, llegar a la realidad, completo, perfecto. Y dice que va el Señor a perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo, dice aquí Filipenses 1:6. Entonces, este versículo enseña que la obra de la salvación comenzó dándonos una posición como hijos de Dios en el momento de creer, justificados y regenerados al creer. Desde ese momento usted está seguro si ha creído en Cristo. Pero el Señor también lleva a cabo un proceso durante toda la vida que nos conceda el Señor en este mundo, rescatándonos y liberándonos del poder o del dominio del pecado, mediante la santificación. Fíjese bien, porque al comienzo de su vida cristiana, cuando usted creyó, fue justificado, pero durante toda su vida va a ser santificado. Ese es otro asunto, siempre que va incluido en todo lo que es la salvación que el Señor nos da. Y con la santificación el Señor nos perfeccionará en el día de Jesucristo, o sea, el tiempo cuando el Señor nos glorificará, que todavía es un asunto futuro. Así que la Biblia enseña que la obra de Dios objetiva para nuestra salvación está completa, consumada por Cristo en la cruz, y subjetivamente la aplica con todas sus bendiciones el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Lo que el hombre tiene que hacer para recibir todo esto es creer. La palabra creer es pisteuo y significa creer, confiar, estar seguro de, dar crédito a una cosa, creer en Dios, creer en el Señor, tener fe. Pero creer para la justificación no es obra, como claramente se ve en Romanos 4, versículo 1 al 8, en los ejemplos de Abraham y David, que nos explican que creer no es hacer obras. Es muy importante. Y quiero decirles, hermanos, que hay una relación entre la fe y las obras, que la vamos a estudiar en un mensaje posterior, porque a veces hay personas que piensan que porque tienen fe ya no tienen que hacer nada en su vida,
pero tenemos que entender que la fe nos da salvación. Las obras van a ser resultado de la vida espiritual que recibimos y lo vamos a estudiar en esta oportunidad. Pero la Biblia no está en contra de las buenas obras. Pero lo que sí enseña la Biblia es que las buenas obras no nos van a salvar. Eso es muy importante, no son la base de la salvación. La base de la salvación es la fe en el Señor Jesucristo para vida eterna. Creer, como vamos a ver aquí en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, en los ejemplos, como ya había dicho, de Abraham y David. Dice el texto, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, no para con Dios. Si él es justificado, y hay un asunto que tenemos que estudiar, porque este texto hay que estudiarlo en este contexto de Romanos y hay que ver también en Santiago capítulo 2, pero eso lleva un estudio aparte, que lo vamos a hacer en el futuro. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Fíjense qué dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, la fe, creer en Dios, le fue puesto a su cuenta como justicia, como que él nunca hubiera pecado. Eso es muy importante, aunque Abraham era un pecador como todos nosotros. En el versículo 4 dice, pero al que obra, o sea, el que trabaja, el que actúa, el que realiza hechos, empresas, se ocupa, activa, labora, que es lo que significa la palabra ergazomai. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y la palabra ofeilo es deuda, y significa estar obligado a pagar una deuda. Y esto es muy importante. Lo que está diciendo Pablo es que si alguien trabaja, le deben su salario. Y si la salvación fuera por obras, entonces lo que está diciendo Pablo, aunque no es eso lo que dice, pero debemos entender, si alguien obra, hace trabajo, se esfuerza y todo, entonces si la salvación fuera por eso, Dios estaría obligado a pagarle su salario. Y eso no es lo que ocurre en la salvación. Miren lo que dice el siguiente versículo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta expresión, al que no obra, sino cree, la podemos traducir del griego al no obrante, sino creyente, en aquel que justifica al impío, es decir, el Señor. Su fe le es contada por justicia, es decir, a Abraham, su fe le fue puesta a la cuenta como justicia. Entonces, creer no es obra, sino confianza en el Señor. Pablo todavía agrega el ejemplo de David con el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. Y esta palabra atribuir es como cuando se dice que se le cuenta por justicia a Abraham. Es la palabra logixomai, que significa imputar, poner a la cuenta. Al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, dice Pablo, diciendo, estas palabras vienen de David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Y por supuesto, el perdón significa que el hombre tiene una deuda con Dios por el pecado, pero Dios perdona la deuda. Ya no debe nada a la persona porque tiene fe en el Señor. Cristo, mediante su muerte expiatoria, no solo hizo posible la salvación, sino que en verdad la aseguró para todos aquellos que confían en Él. De modo que la vida eterna, en el sentido más absoluto de la palabra,
es un don gratuito de Dios. Y al concederlo, para nada tomó en consideración ningún mérito humano. Eso es lo que debemos entender con el tema de la salvación. Dejando establecido que la obra objetiva de Cristo fue consumada en la cruz y que es perfecta y no le podemos añadir nada, podemos pasar a estudiar la obra del Espíritu Santo, quien nos aplica todos los beneficios de la obra de Cristo en nuestro corazón. Para comprender más este tema, debemos decir que el Espíritu Santo realiza operaciones generales para bendición a todos los hombres, pero también realiza operaciones especiales para los hombres que por la fe reciben en su corazón como único y suficiente Salvador al Señor. Esto es importante que distingamos las operaciones generales que el Espíritu Santo hace para todas las personas, para todo el mundo, incrédulos y creyentes, para todos. Pero también hay operaciones especiales. Estas bendiciones especiales son de carácter espiritual y con resultados principalmente eternos. Estoy hablando de las operaciones especiales del Espíritu Santo. Es cierto que la obra espiritual en el corazón también trae bendiciones de este mundo, del mundo material. Es decir, eso viene, como dijo el Señor Jesús, por añadidura, pero no son el objetivo de la salvación. Lo material no es el objetivo de la salvación. Lo material es perecedero y lo gozan aún los incrédulos, quienes no participan de lo espiritual y eterno por su rechazo a Cristo. El doctor Louis Sperry Chafer, en su teología, hace un listado de más de 30 operaciones espirituales que realiza el Espíritu Santo en los creyentes en Cristo. De ello, los no creyentes no participan y, por supuesto, Dios los llama a los incrédulos amorosamente a que reciban por la fe en su corazón al Señor Jesús y gocen de lo que Él quiere darles de lo eterno. Sin embargo, Dios a ellos les da muchas bendiciones materiales. Incluso hay incrédulos que tienen mucho más que los que sí creen. Y hay creyentes que no tienen tantas cosas materiales, pero tienen la bendición espiritual. Es muy importante porque todas las personas, las operaciones generales del Espíritu Santo, las reciben todas las personas y aún los seres inferiores, los animales, reciben bendición de Dios porque también Dios les da de comer y les da su sustento. Y es interesante que a los incrédulos, aún con su rechazo del Evangelio, Dios los bendice, les da dinero, comida, vestido, les da de todo, aunque ellos rechacen el Evangelio. Estudiemos, aunque sea brevemente, las operaciones generales del Espíritu Santo. Fíjense que son las generales, las especiales son las que más nos van a ocupar, no solo hoy, sino el estudio que haremos de la soteriología. La palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, revela que el Espíritu Santo da origen a toda clase de vida orgánica, intelectual y moral. Y eso es operación general del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mantiene y fortalece y guía la vida de todos los seres que existen. Todo esto lo hace en la vida y en la creación natural. Tenemos que tener claro esto. También el Espíritu Santo restringe las actuales deteriorantes y devastadoras influencias del pecado en la vida de los hombres. Ese ya es otro trabajo de las operaciones generales del Espíritu Santo, que restringe la maldad. Y también
la influencia del pecado en la vida de los hombres y la sociedad. Y por supuesto, porque el Espíritu Santo detiene toda esa maldad, es por ello que los hombres no han destruido la existencia en la tierra, porque el Espíritu Santo restringe, no es que quita la maldad, sino la restringe, la detiene. El Espíritu Santo no solo restringe el pecado, sino que capacita a muchos individuos para mantener cierto orden y que hagan lo que exteriormente se considera bueno. También da talentos y habilidades para desarrollarlos en este mundo. Textos bíblicos que enseñan todo esto son, por ejemplo, Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo enseña que el espíritu restringe la maldad del hombre. Por eso dice que no contenderá para siempre, porque el espíritu contiende contra la maldad de los seres humanos. El Salmo 104, versículos 24 al 30, es un pasaje largo, pero nosotros tomaremos algunos aspectos. Habla de la creación de los animales grandes y pequeños, a los cuales Dios sostiene por su espíritu con vida y alimentación. En los versículos 29 y 30 dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, o sea, el espíritu, la respiración, dejan de ser y vuelven al polvo. Está hablando de los animales. Envías tu espíritu, o sea, el Espíritu Santo, son creados y renuevas la faz de la tierra. Todo eso lo hace el Espíritu Santo para darle vida a los seres que existen en la tierra, plantas, animales e incluso al hombre. Entonces el Espíritu Santo crea y mantiene la vida orgánica. Él genera la vida y lleva la obra creativa de Dios a cumplimiento. El origen de la vida, su mantenimiento y desarrollo dependen de la operación del Espíritu Santo. Retirar el Espíritu significa muerte. En Génesis 1, versículo 2, otro versículo que habla de este tema, se ve que al comienzo de la creación la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, no tenía el orden que se ve en la actualidad y no había toda la variedad de vida vegetal y animal que existe y ha existido desde la creación. Pero el versículo 2 termina diciendo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra se movía es la palabra hebrea rahaf, que significa empollar. Y esa palabra se usa también en Deuteronomio 32:11 y se refiere en ese pasaje a Dios el Padre. Pero la palabra se traduce revolotear. Y es que en ese pasaje está hablando del águila que revolotea sobre sus polluelos. Y del tema que se está hablando ahí es que el Espíritu Santo, al moverse sobre la faz de las aguas, que es el texto que estamos viendo, el Espíritu Santo estaba incubando la vida en el mar. Esta palabra rahaf es muy importante porque significa empollar y es la palabra que se habla de que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia representa al Espíritu Santo como una paloma y eso le da sentido a la palabra empollar, porque esas aves, cuando se ponen sobre sus huevos, están haciendo que germine la vida de esos huevos con su calor. Y como una nota adicional, en Deuteronomio 32:11 que hemos citado, el águila es una figura para hablar de Dios el Padre. Y está hablando de que Dios el Padre también da vida, así como el águila sobre sus polluelos. Y en Mateo 23:37, el Señor Jesús
usa la figura de una gallina para hablar de sí mismo como protector del pueblo de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, es interesante que se usa a 3 aves en la Biblia para ilustrar el carácter de las 3 personas divinas. Y eso es como dadores de vida, protectores de la creación. También las manifestaciones extraordinarias de poder y las hazañas de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento se atribuyen al Espíritu Santo. El libro de Jueces abunda en ejemplos de esto. Se dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel en 3 días de Jueces, y por eso ganó la batalla contra Cusán-Risataim. Vino sobre Gedeón en 6:34, sobre Jefté en 11:29, sobre Sansón en 13:29, y con Sansón se repite mucho eso de que venía sobre él para usarlo, y todo eso era obra del Espíritu Santo. Otra de las operaciones generales del Espíritu Santo es de tipo intelectual, dándole a los hombres penetración para entender los problemas de la vida. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando uno entiende los problemas de la vida, cuando uno analiza los problemas de la vida, el Espíritu Santo está dando esa inteligencia a los seres humanos, y no solo a los cristianos, sino a todos. Pero con los cristianos el trato es muy especial. En Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y está hablando del espíritu humano. Y dice: y el soplo del omnipotente, o sea, el Espíritu Santo, le hace que entienda. Es el Espíritu Santo el que le da a uno entendimiento. Es decir, el Espíritu Santo le da entendimiento al espíritu humano. Esta es una relación que solo es con los seres humanos. También lo capacita con sabiduría, talentos artísticos y creatividad. Recuérdense que estamos viendo las operaciones generales del Espíritu Santo, las operaciones naturales, lo que le da él a todos. Eso hizo con Bezaleel, que por supuesto era creyente. En Éxodo 35:31 dice el versículo: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Por eso Bezaleel hizo las cosas del tabernáculo primorosamente, porque el Espíritu Santo le daba inteligencia para hacer eso. Pero en este caso era un creyente. Sin embargo, todos los seres humanos, los que hacen inventos, tienen capacidades artísticas y descubren los secretos y fenómenos de la naturaleza, son iluminados por el Espíritu Santo para hacer eso. Otro ejemplo se ve en la sabiduría que tenía Moisés para atender al pueblo de Israel en sus problemas allá en el desierto, y que Dios le dio de esa misma sabiduría a los 70 ancianos que fueron nombrados para ayudarle. Eso se ve en Números 11:17. Y el Señor le dijo a Moisés: y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que hay en ti, es decir, del Espíritu Santo, y pondré en ellos, es decir, en los 70 ancianos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Si ustedes leen el contexto, se van a dar cuenta que está hablando del Espíritu Santo. Se ve entonces que el Espíritu Santo capacitaba y capacita intelectualmente a los hombres. También es de carácter intelectual la capacidad que le dio a los profetas, comunicándoles el mensaje de Dios. David dijo en sus últimas palabras antes de morir, que vemos en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. O sea que David, durante su vida, al escribir los salmos, fue inspirado por el Espíritu Santo, aunque esa es también una cosa muy especial,
pero lo que estamos tratando de que se comprenda es que Él es el que le da entendimiento a los hombres. Nehemías 9:30 agrega, hablando del pueblo de Israel: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ahora, antes de ver las operaciones especiales, o sea, las que tienen que ver ya con la salvación de los creyentes, debemos ver también la relación que hay entre la salvación eterna y esas similitudes y diferencias que hay entre lo especial y lo general. Hemos dicho que el Espíritu Santo da origen a toda clase de vida orgánica, intelectual y moral, y de esto participan todos los seres humanos, creyentes o no. Pero en las operaciones especiales, o sea, en la obra redentora, es el Espíritu Santo el que da origen a la vida nueva en Cristo. Eso sí no lo tienen todos los creyentes, los incrédulos, solo lo tienen los creyentes. Es la vida que recibe el creyente, la vida de Cristo, y hace que esa vida espiritual fructifique y se desarrolle. La similitud es que en lo natural el Espíritu Santo da vida, pero en lo sobrenatural, en la salvación, es el Espíritu Santo el que da vida al creyente, la vida de Cristo. La vida natural o biológica que tienen todos los seres humanos, ya hemos visto que la da y la desarrolla el Espíritu Santo. Lo natural lo reciben todos. Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos en Mateo 5:45. Las bendiciones naturales son para todos, pero en la esfera espiritual, cuando ya el hombre cree en Cristo y por eso es regenerado, también es el Espíritu Santo el que aplica al corazón creyente la salvación dada por Dios el Padre y ejecutada por Dios el Hijo. Ya en la esfera recreativa, es decir, en lo espiritual, o sea, al darle la salvación al creyente, es el Espíritu Santo el que da origen, mantiene y desarrolla y conduce la vida nueva que nace de arriba, se nutre de arriba y que será perfeccionada arriba también, es decir, en el cielo. Es una vida que es de carácter celestial, aunque sea vivida aquí en la tierra. Usted, hermano, y yo que conocemos a Cristo, tenemos vida celestial y la estamos viviendo aquí en la tierra, pero será perfeccionada totalmente en el cielo. Cuando el hombre nace en este mundo, solo tiene vida de Adán. Es una vida terrenal. Pero en el momento de recibir a Cristo en el corazón, el ser humano recibe la vida de Cristo, la cual es de arriba, es celestial. Allí tendríamos que leer 1 Corintios 15, 45 al 49, donde Pablo hace el contraste entre Adán, que es terrenal, y Cristo, que es celestial. Por medio de las operaciones especiales, el Espíritu Santo domina y destruye gradualmente el poder del pecado en el creyente. Y fíjese que digo gradualmente, aquí en esta vida. Lo renueva el Espíritu Santo al creyente y lo capacita para prestar obediencia espiritual a Dios. Eso no lo tienen todos los seres humanos. Como veremos, esto es un proceso realmente, aunque trataremos de estudiar en varias conferencias las operaciones especiales del Espíritu Santo. Comenzaremos en esta oportunidad hablando de la gracia de Dios, ya que todas las operaciones con que somos bendecidos por el Señor se reciben por su gracia. Esa es la razón de empezar hablando de la gracia. La palabra gracia, cuando se refiere a lo que hace Dios para el hombre en la salvación, básicamente debe entenderse como el favor inmerecido
que Él nos da en su bondad. Y la razón de anticipar esto es porque la palabra gracia, como todas las palabras en la Biblia, tiene varios sentidos. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra chen, de la raíz chanún y chanán, que significa plenitud de gracia o belleza. Eso significa la palabra gracia. Por ejemplo, en Proverbios 31:30, donde se refiere a la belleza física de una mujer. El texto dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Fíjense la forma en que se está hablando ahí de la gracia. Y termina diciendo, la mujer que teme a Jehová, aunque no sea bella, preciosa, como se podría catalogar por el interés de una persona, pero la mujer que teme a Jehová, ya sea bonita o que no sea muy bonita, es la mujer que teme a Jehová, esa es la que será alabada por el Señor y por los que lo reconozcan en este mundo. La palabra gracia, usada en el Antiguo Testamento, generalmente significa favor o buena voluntad, y puede significar el favor de Dios o el favor del hombre. Recuérdense, por ejemplo, que José en Egipto halló gracia delante del faraón. Entonces, el que haya gracia recibe concesión de bendiciones. Además, las cosas que se reciben son proporcionadas en forma gratuita. Cuando alguien haya gracia en otras personas, lo que recibe va a ser un favor, no lo va a pagar. La palabra puede denotar bondad o benevolencia. Todo esto es lo que significa gracia. El resultado en el que recibe el favor es gratitud. En el Nuevo Testamento la palabra griega es charis o charis, según se pronuncie, y significa gracia, atractivo, encanto, belleza, hermosura, donaire, garbo y elegancia. Todo ese sentido tiene la palabra charis o charis, como según Pablo debe ser el canto de los cristianos al alabar al Señor. Es interesante. En Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Está diciendo que cuando se alaba al Señor, que sea bello lo que estamos haciendo, que sea algo hermoso, con garbo, con elegancia. Y en realidad es interesante mencionar esto, pero da a entender que al Señor se le debe alabar con lo mejor, no con lo peor, sino con lo mejor que haya. Pero la palabra usada para hablar de la salvación, hermanos, esto es muy importante. Esa palabra significa la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada mediante la agencia del Espíritu Santo. O sea que la salvación es inmerecida, es un favor que Dios nos hace. Esta gracia se manifiesta de una manera multiforme, dándonos muchas bendiciones espirituales mediante el trabajo interno del Espíritu Santo, es decir, el trabajo adentro de nuestro corazón. Y esa obra, esos dones, esas bendiciones proceden de aquel que era lleno de gracia y de verdad, nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 1:17. Al pensar en la gracia en relación con la salvación, debemos recordar que en primer lugar es un atributo de Dios, la gracia. Es una de sus perfecciones divinas. Como ya hemos dicho, es el inmerecido favor de Dios dado al hombre por amor y es un don gratuito y soberano para el pecador que se manifiesta en el perdón del pecado y la liberación de la pena merecida. La Biblia designa como gracia la obra objetiva que Cristo hizo para la salvación del hombre. En la carta a Tito 2, versículo 11, Pablo dice, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y con ello se refiere a la obra de Cristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, según Tito 2:14, que es el contexto posterior. Veamos la doctrina de la gracia en la salvación de la condenación eterna, según la revela el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que existe una gracia que podemos llamar común, la cual acentúa el hecho de que Dios distribuye sus bendiciones a los hombres en forma gratuita y soberana, y no en consideración a algún mérito inherente que hubiere en ninguno. Todo lo que tenemos, Dios nos lo regala a los creyentes y a los no creyentes. Estoy hablando de las bendiciones materiales, la vida y todo lo que Él da. Y cuando pasamos al tema de la gracia especial, porque estoy hablando de la gracia natural, que es para todos, pero hay una gracia especial que tiene que ver con la salvación eterna de nuestras almas. Todas las bendiciones espirituales son dadas por Dios como un regalo y en ningún sentido quedan determinadas por supuestos méritos de los hombres. Nadie tiene nada porque tenga méritos delante de Dios de la salvación eterna. Es muy importante. Y por supuesto, en el mundo material también todo lo regala el Señor. Nosotros solamente gozamos de todas las bendiciones. A veces, cuando hablamos de esto, no nos damos cuenta que cuando se compran y se venden los productos, no es Dios el que está cobrando nada, Él da todo. Es el hombre el que empieza a comerciar con las cosas que Dios nos da a todos. Pero para esto vamos a entrar a ver que el apóstol Pablo con firmeza acentúa el hecho de que la salvación no se consigue por medio de obras. Y como ya anuncié, vamos a estudiar posteriormente la relación de la fe y las obras. Eso no lo podemos estudiar en un solo mensaje. Se requiere tiempo para explicar esto, porque algunas personas se confunden y piensan de que el cristiano no tiene que hacer buenas obras, y eso es equivocado, porque lo que la Biblia dice que no es por obras, es la salvación. Y aquí vamos a ver algo de eso, pero el punto es que las buenas obras sí las debe practicar el pueblo del Señor. Así dice Tito, que la carta a Tito, que dice que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Sí, tenemos que vivir bien y hacer bien, pero esa no es la base de nuestra salvación. Veamos entonces lo que dice Pablo en Efesios 2, versículo 8 al 10, porque esto es muy importante. Y quiero decirles, este no es el único texto que habla de esto, pero por el tiempo vamos a estudiar solo en esta oportunidad. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Empecemos diciendo que cuando aquí dice porque por gracia, es interesante que en griego hay artículo y dice por la gracia de Dios somos salvos. Para comprender mejor estos versículos debemos tomar en cuenta el contexto mayor, que es toda la carta a los Efesios. Y recordemos que del capítulo 1 al 3, Efesios habla de las bendiciones espirituales que Dios nos da. Y todas las acciones en estos capítulos aparecen gramaticalmente en voz pasiva para el hombre. El agente que actúa y el paciente que recibe todas las acciones es el hombre, pero Dios es el agente, el que hace las cosas. Y en ese contexto aparecen los versículos leídos. El capítulo 2 de Efesios comienza
hablando de la miserable condición de donde nos sacó el Señor. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, el Señor, es el agente de la acción, que es Dios. Os dio vida a vosotros, o sea, los objetos o pacientes de la acción. Y dice aquí Pablo, en los versículos que siguen, el apóstol exalta la misericordia, el amor y la gracia de Dios que nos resucitó espiritualmente. Pero en el versículo 5 hay un paréntesis al final que dice, por gracia sois salvos. Y quiero decir, en griego dice, por gracia habéis sido salvos. Es muy importante todo esto. El contenido del paréntesis lo amplía en los versículos 8 al 10 y va a explicar el pensamiento que penetra o atraviesa todo este párrafo. Por eso el versículo 8 comienza con la palabra porque, es decir, es una conjunción causal y explicativa. Porque, es decir, por esta gracia, porque por esta gracia que se menciona en el versículo 5, y solo por ella habéis sido salvados. La repetición en este versículo de lo dicho en el versículo 5 hace énfasis de seguridad, y en todo el párrafo el sujeto de la acción es Dios como agente de la acción y la gracia que Él usó como medio para salvar. Es importante que en este versículo la palabra gracia lleva artículo en griego. Pablo agrega por medio de la fe, es decir, aquí la palabra medio es la palabra dia en griego, mediante o a través de la fe, es decir, confianza viviente en Cristo y en toda su obra redentora, eso es la fe. Dios cumple su propósito de salvar a los creyentes cuando, con el poder de su gracia, enciende la fe en los corazones al oír la palabra del Evangelio. Es por la gracia de Dios que llegamos a tener fe también. La fe no es algo que nosotros producimos, sino que es producida por Dios en nuestros corazones. La fe es parte del regalo de Dios, que es la salvación. Y la base para afirmar esto la da la gramática griega en la siguiente frase, porque dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El pronombre relativo esto, que es tuto en griego, es neutro, igual que en español, y no se refiere a la fe ni a la gracia, que es pistis o caris, porque son femeninos. Si esto se refiriera a ellos, tendría que estar en femenino, pero está en neutro. Se refiere entonces esta palabra esto al acto divino de salvarnos que incluye gracia, fe y todo lo que hace Dios por nosotros. Veamos otro aspecto. La preposición griega para referirse a la palabra de que aparece aquí, dice, y esto no de vosotros. La palabra de es ek o ex, que habla del origen y procedencia. Entonces significa, y esto no procede de vosotros, no proviene de vosotros, no se originó en vosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo a los efesios y nos lo está diciendo a nosotros. Está diciendo que la salvación no se originó en nosotros. No viene de nosotros la salvación. Lo que Pablo dice entonces que la fuente y origen de la salvación no está en nosotros, sino que está por completo solo en Dios. Así como un hombre muerto no puede hacer absolutamente nada porque está muerto. Así también ocurre para tener vida espiritual. No podemos salvarnos a nosotros mismos. La última frase del versículo 8 dice, pues es don de Dios. La palabra don es la palabra dorón, que viene de doreía y de doreo, que significa, fíjense,
don, presente, regalo, obsequio, favor, don dado gratuitamente. Todo eso significa esto. Y está diciendo que la salvación es un regalo de Dios. Es un don puro, gratuito, concedido por gracia y misericordia al pecador. Y Dios provee todos los medios al otorgarlo. Él provee fe, gracia, todas las bendiciones que vamos a estudiar, que como les menciono, son muchas las operaciones espirituales. Así que esto deja fuera de lugar la idea que dice, porque hay personas que dicen, la gracia es la parte de Dios y la fe es nuestra parte. Eso no queda bien con todo lo que estamos estudiando, porque todo lo hace y lo provee el Señor. El versículo 9 explica más de lo que dice el versículo 8. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y la palabra por es muy importante también estudiarla. No por obras para que nadie se gloríe. El texto dice, no de obras. La palabra es otra vez ek, que significa no procedente, no con base en obras. No por obras para que nadie se gloríe. Y la palabra gloriar es la palabra kaujomai, que significa gloriarse, ufanarse, jactarse, ensalzarse, envanecerse, motivo de vanidad. Ninguno de los redimidos al llegar a la gloria eterna del Señor podrá decir, estoy aquí porque me lo merezco, hice lo suficiente para ganar mi salvación, me esforcé obrando bien y Dios me premió dándome la vida eterna. La salvación es un regalo, no es un premio. Todos los salvos diremos, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Nuestro Dios es digno de recibir toda la gloria, y el Cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. Estamos aquí, en el cielo, por su misericordia infinita que nos rescató. Solo Dios recibirá la gloria. Al llegar al versículo 10, nos preguntamos, ¿qué de las buenas obras? Y como les he anticipado, vamos a estudiar el tema de fe y obras en otra oportunidad. ¿Qué de las obras por las cuales aún algunos cristianos se inclinan a la idea de tener algún mérito? El versículo 10 comienza diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si no somos creados en Cristo Jesús, no podemos hacer estas obras que se están hablando aquí. Lo primero que debemos subrayar y dejar bien claro es que según los versículos 8 al 10, la salvación no es por obras, pero sí para buenas obras. Eso debe estar claro porque la base de la salvación es la gracia de Dios y solo ella. Pero el propósito sí es un cambio de conducta que solo se tiene al estar en Cristo Jesús. Debemos detallar el significado del versículo 10. El texto se puede traducir, porque de Él somos hechura. Las palabras traducidas de Él en griego es una sola palabra, autú, que significa su hechura somos. Y la palabra hechura es la palabra poema, que significa la cosa tallada o hecha, o un poema. Creados en Cristo Jesús. Pablo, al hablar de creación, tiene en mente el paralelismo entre el primer acto creativo, cuando Dios creó a Adán, y un segundo acto creativo. Esto es muy importante. Ese acto segundo ocurre cuando el creyente es regenerado por el Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo. Según este texto, al creer, fuimos creados en Cristo Jesús, es decir, recreados, vueltos a crear. De donde solo había muerte espiritual y de donde lo que teníamos era delitos y pecados, Dios creó la vida espiritual que ahora está en nosotros por estar en unión
con Cristo. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, es decir, en unión con Él, nueva creación es. La Reina Valera dice nueva criatura, pero es creación. Y la misma idea se da en Gálatas 6:15 y 4:24. Ahora, en unión con Cristo, podemos vivir una vida agradable a Dios, porque Cristo vive en nosotros y nos hace participantes de la vida de Él. Por su presencia en nuestro corazón podemos dar el fruto del Espíritu Santo. Pero tan cierto es que nuestra salvación no procede de nuestras obras, como que las buenas obras son solo el resultado de la obra salvadora de Cristo, y por eso, ahora que estamos en Cristo, podemos agradar al Señor. Pero las buenas obras no vienen antes que uno sea justificado y salvado, sino siguen después como resultado de que uno ya ha sido justificado y que está en Cristo Jesús. Ha sido uno regenerado. Si eso ocurre, entonces podemos hacer las obras que Dios quiere que hagamos. El texto termina diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra para en griego es epi, sobre buenas obras, como una alusión a seguir las pisadas de Cristo, como dice 1 Pedro 1:21, donde dice que Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero una persona no puede seguir el ejemplo de Cristo si no ha recibido a Cristo y si no está en Cristo. Esto es muy importante. Y hay que aclarar que las buenas obras son aquellas que Dios juzga como buenas. La santidad de Cristo, su pureza, su humildad, su mansedumbre, es decir, el fruto del Espíritu Santo. El mundo llama bueno a cosas con juicio superficial, pero lo que es la meta de la salvación es que nuestras vidas, nuestra conducta, nuestro andar sea consecuente con el propósito de Dios y que nos demos cuenta de que fuimos salvos de algo para algo, del pecado y de la condenación, para vivir en santidad y en novedad de vida, agradando a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, los invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la salvación es obra tuya y no nuestra. Pero unidos al Señor Jesús, podemos también hacer tu voluntad y hacer las obras que tú quieres que hagamos. Bendícenos y ayúdanos a comprender más tu palabra. Te lo pedimos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén.